Buenas tardes, Charo. Hola, buenas tardes. Es para mí un honor que hayas accedido a que te haga esta entrevista con todo el cariño del mundo, haciendo un recorrido en tu vida. Charo, eres una niña de la guerra, ¿verdad? Pues sí, ¿En qué año naciste, de Charo? antes de la guerra, de antes de la guerra. Eso es. ¿En qué año Desde naciste? 1935. Charo, me has contado en alguna ocasión que recuerdas cuando tenías 4 años, 5 años, 6 años, recuerdas cómo os resguardabais en un refugio cuando los bombardeos en el año 36, 37, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vivíais en Vizcaya, ¿verdad, Charo? Sí, en Vizcaya, en la comunidad de Guecho. En Guecho. ¿Y tú recuerdas dónde os refugiabais? Tu madre arropando. ¿Cuántos hermanos y hermanas sois? 6 Y éramos. eso Hoy es. solo vivimos 2. Bueno, ¿y dónde os resguardabais cuando había bombardeos? En el refugio que teníamos en una campa que se llamaba Malacate. Ah, que además me Y has contado que eran unas escaleras de caracol subterráneo, ¿verdad? terráneos, sí, bajaba hasta abajo por donde corrían los desagües hacia el mar. Bajaba, vamos a decir, al alcantarillado, vamos a A decir, los ¿no? alcantarillados que iban hacia el mar. Y Sí, ahí os protegíais de los bombardeos. Dios mío, allí de la pared, contra la pared nos íbamos metiendo la gente Dios mío. y allí quietos, no se podía mover. Y tu madre arropando a los... ¿qué erais 3 chicos y 3 chicas, Charo? Entonces éramos 5, todavía Ah, no había nacido la pequeña. que he tenido el placer de conocer a tu hermana pequeña. Sí, Sí, también, sí. que trabajó en el comercio de fotografía Garay de En Bilbao, Garay, en Bilbao, que sí. era en 1940, 1950, era uno de los mejores fotógrafos de Bilbao. Sí, ella allí con 17, sí, 17 Entró años. a trabajar de dependienta, de aprendiz, a revelar Sí, fotografías que me has contado, sí. sí, allí estuvo hasta que se casó. Era el estudio de fotografía, uno de los más conocidos y más afamados de Bilbao, Garay, Garay. He Era muy llegado a conocido. ver, he llegado a tener en mis manos fotografías hechas en el estudio fotográfico Garay. Volvemos otra vez a lo que me estabas contando. Os refugiabais de los bombardeos, mm, tu madre, tu madre arropando y protegiendo a los 5 hijos e hijas. Todavía no había nacido tu hermana pequeña. ¿Cómo se llamaba tu hermana pequeña? Sofía. Sofía, que he tenido el placer de conocerle. Charo, Y mm, luego, aparte de eso, cuando venían los aviones y no daba tiempo, nos tiraba a la huerta en la tierra. sí, sí, como se dice, como se suele, como vemos en las películas, que echado sobre la hierba Eso o es, sobre la tiramos tierra, a vamos a decir, la sí. tierra hasta que se marcharían para que no viesen a nadie moviéndose, Dios porque mío, si no, echaban las bombas. Dios mío, O Dios sea, mío, Dios mío. Charo, y esto me recuerdo yo todo, ¿eh? Tendría yo de cuatro 4 o a 5 cinco años. años, 4 o 5 años, porque sí, sí, la guerra comenzó en No, 1936. terminó en el 39. Eso es, eso es. Tenía entonces 4 años. Eso es. Pero hay recuerdos que se quedan en la mente. A ti hay ciertas cosas que es impresionante la memoria que tienes. Por eso te estoy haciendo esta entrevista, para que quede constancia de, porque lo que tú has vivido es historia de España. Historia de Vizcaya e historia de España. Charo, vamos a recordar a tu madre. ¿Cómo se llamaba tu madre? Amalia, ¿Dónde nació tu madre? en Verango, Verango, provincia de la Vizcaya, porque provincia de hay Vizcaya. personas, hay Tiene personas que nos van a fama, escuchar de toda España que no saben, y tu madre nació en Verango, provincia de Vizcaya. de Vizcaya. Se llamaba Amalia, ¿verdad? Amalia, sí. Bueno, me has contado que tu padre no se comportó nada bien con tu madre. Uno y de tantos.
Eso es, en aquellos años, y tu madre tuvo el coraje de sacaros adelante. Pues sí. Me has Ujú. contado que hubo un momento en el que os visteis en una situación muy difícil y hubo una vecina o una señora que os dijo, toma esta llave, cuéntamelo. Pues sí, en un momento dado nos quedamos en la calle y no teníamos dónde ir. Entonces una señora tenía allí una habitación adosada a un caserío Sí, y nos dio allí una alojo. señora que le conocía a tu madre, me imagino, Sí, sí, por supuesto. y sabía que tu madre era buena persona y sabía una Eh, y es sabía y- más, es más, era la señora que nos tenía rentada la casa donde vivía. te comprendo, te comprendo, Se enteró, por eso se enteró, claro. te comprendo. La casa donde vivíais Donde vivíamos todos, te comprendo con tu padre y esta señora, al enterarse que estabais en una situación difícil, fue donde tu pues madre le dijo, nos cedió, Amalia, toma esta llave. nos cedió la habitación esa hasta que pues buscase mi madre otro alojamiento. Verdaderamente, dicen que siempre hay un ángel, ¿verdad? Dicen que hay un ángel y en este caso esta señora fue un ángel, ¿eh? Así es. Bueno, pero fue un ángel porque conocía cómo era tu madre, Amalia, que era buena persona, que era una señora buena, trabajadora, y dijo, Amalia, te voy a ayudar. Bueno, y os instaláis en esa habitación. ¿Quiénes os instalasteis en esa habitación? Pues el hermano pequeño, mi hermana pequeña y yo, y mi madre. Y eso es. Y porque me has contado que tu madre, en aquellos años, a los hermanos mayores que tenían entonces, que tenían 13 años, 14 años, Por ahí, sí. pues dijo, bueno, vosotros podéis, poquito a poquito, podéis salir adelante. En aquellos años se enviaban a trabajar a caseríos para ayudar en la labranza y era una forma también de salir adelante y porque eran años que había mucha hambre. Y tener donde comer y donde vivir. Estamos hablando de 1940, 1945. Mi Sí. difunta madre, Natividad Parra, nos decía que el año 1940, 1941 fueron los años del hambre en España. Los peores años de hambre que hubo en aquí. Yo Y hablo de Vizcaya. eso es, y de toda España, porque en 1940, Forma la 1941 cacera, fueron Calafell, los años del hambre, los años de la posguerra. sí. Bueno, la cuestión es que os instaláis en esa habitación y tú viste que tenías que ayudar a tu madre y te pusiste a trabajar. Hombre, claro, a trabajar, ¿no? Yo me quedé, mi madre se iba a trabajar y yo me quedé cuidando a los hermanos, o sea, a la hermana, al hermano y a mí, mi casa, Te la comprendo, comida. hiciste de madre porque tu madre, por cierto, tu madre me contaste que trabajó en la mansión de la familia Arriluce Ibarra, ¿verdad? Pablo Cibarra, sí. Pero eso Arriluce cuando de Ibarra, soltera, ¿eh? Eso de eso soltera, de ¿no? soltera, eso de soltera. En aquella mansión trabajó tu madre. Por cierto, ¿tu madre en qué año nació? Ella nació en 1902. Ah, y de jovencita trabajó en la mansión de la familia Arriluce Ibarra, que tenían títulos nobiliarios y vivían en una mansión que es a mí especialmente la que más me gusta, que existe todavía, ahora es un hotel de lujo, y allí trabajó tu madre, que por cierto me has enseñado en tu casa que le regalaron un juego de café de porcelana, ¿verdad? Sí, por cierto. Sí, sí. Tu madre, que era muy trabajadora y muy responsable, allí de jovencita en aquella mansión que es, a mí especialmente, es la que más me gusta de las que quedan, que tiene un aire a mansión inglesa. Bueno, Charo, tu madre iba a trabajar, estabais instalados en esa habitación y claro, tu madre iba a trabajar para salir adelante y tú cuidabas de tus hermanos pequeños y hermanas pequeñas. Y hasta los 12 años Y tú con 12 años salí yo a comenzaste, trabajar. comenzaste a trabajar. Charo, y poquito a poquito, como eres inteligente, yo te considero inteligente y lo eres,
y además buena persona y trabajadora y muy responsable, poquito a poquito fuiste progresando. Me has contado que eh, trabajaste sirviendo en una casa, una casa que era una familia muy importante en aquellos años, nada más y nada menos que era Mendoza, ¿verdad? Que era el dueño del comercio Los Encajeros. Eh, no, familia. Ah, No, no, perdón, no, 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 eso no perdón. es. Es Ugartechea, Sí. el mayor accionista de Rabiaco, Ah, eso es, era la discúlpame. familia de esa señora donde iba a la Gran Vía yo. Eso es. Dime el apellido otra vez, por favor. Ugartechea, Ugartechea. Este señor era el mayor accionista de la compañía, la compañía de Aviaco, de del la avión, compañía. del En aeropuerto aquellos de años Bilbao. estaba Iberia, pero después nació Aviaco, ¿eh? Aviaco, sí, Compañía aérea. Y fue el mayor accionista. Me has dicho Ugartechea. Ugartechea, sí. Bueno, y tú trabajaste para esta Y era familia. también familia de Mendoza. Ah, algo sabía yo. Aquí estaba la madre, en la Gran Vía vivía la madre En una de las casas más del elegantes jefe que de tiene la Bilbao, finca. en plena Gran Vía, Sí. que hemos pasado por Las allí y me has dicho tú, tres familias que he trabajado yo. eso es, hemos pasado por allí y me has dicho, Fernando, en esta casa he trabajado yo y es Sí. una de las casas más elegantes de Bilbao, una casa impresionante, una casa aproximadamente del año 1910, sí, y allí me has contado que tú trabajaste y me has contado que, además, concretamente, esta familia, la madre vivía allí y ellos vivían en Neguri, ¿verdad? En Eguri y en Algorta, dos chales. Ugartechea, Yo he ¿verdad? trabajado en los tres sitios. Ugartechea. Sí. Bueno, Ugartechea y Mendoza. eso Eran es, las mujeres eso, eran hermanas. eso. Ah, qué interesante. Hermanas, y estas señoras, esa señora de la Gran Vía era la madre de estas dos Te señoras. comprendo. Y a ti te llama, a ti, y tú ibas a la Gran Vía cuando tenían visitas, ¿verdad? Ya, cuando tenían eventos importantes, Te comprendo. pues, a mí la madre, o sea, la señora mía, me cedía allí a la Gran Vía para ir a atenderles, Sí, 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 sí. porque venían marqueses, venían duques, venía gente de De mucha Alcurnia, categoría. de mucha Alcurnia, una de Y las entonces, casas más elegantes de Bilbao. Charo, las obras de arte, los muebles, las lámparas, las bueno, vajillas, las aquello cuberterías de plata, sí, como un era palacio, ¿verdad? terrible. Sí, igual, Y tú sí. allí aprendiendo, porque eres inteligente, aprendiendo. Bueno, en estos sitios Sí, lo que se hace es aprender a saber estar, claro, a saber hablar, sí. porque yo soy una persona que no he ido a la escuela. Pero la universidad de la vida, La Charo, universidad mía fue el estar trabajando en esas casas. y la Y universidad tuya es sí, la inteligencia que has nacido, porque eres inteligente, y has ido aprendiendo, porque otra persona puede estar delante de la persona más educada que no tiene interés y no aprende, pero tú sí, porque tenías interés en aprender. exacto. Eso es así, y tenías afán de superación, ¿verdad que sí? Sí, Oye, me has contado que teníais 3 uniformes. sí. El de la limpieza a la mañana, Sí, de la servir el comedor, sí, el de la comida. sí. Y luego el de la tarde, el del té. Fíjate tú, Sí. fíjate tú. Tú Sirviendo sirviendo el té sirviendo, pues sí, con como, aquellos juegos de té de porcelana o de plata, ¿eh? sí, 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 por cierto. Sí, En sí, pero aquellos salones, en esa casa que cada vez que paso por allí me acuerdo de ti. Charo, por cierto, también esta familia estaba emparentada con el comercio, los encajeros, ¿verdad? sí, en Mendoza. Porque Sí, los encajeros en 1940, 1950, estaba en el casco 1960 viejo. estaba en el casco viejo y era un comercio que vendía encajes, Sí, sábanas, mantelerías, todo, telas. todo hilo, todo hilo.
todo, pues de, género muy de bueno. una calidad extraordinaria, y ahí se encargaban los ajuares de las familias adineradas. ¿No? Exactamente. Es un comercio que todavía existe el nombre, pero en aquellos años era conocidísimo, y llegaron a ganar muchísimo dinero, porque en aquellos años en Bilbao había mucho dinero. Existe el chalet todavía. Eso es, eso es. Sí, sí, sí. Ahí se quedaron los hijos luego. Claro, claro. Charo, vamos a continuar con tu historia. Charo, ¿me vas a contar, por favor, cómo le conociste al que después fue tu marido? Domingo, ¿verdad? ¿El apellido de tu marido? Barrio. Barrio. Vamos a decir cariñosamente Chomin. ¿Cómo conociste a Chomin? Pues muy gracioso era. Porque yo iba a llevar a mis hermanos la comida y los compañeros de los obreros me mandaban ir a por vino. Tus hermanos que trabajaban de albañiles, ¿verdad? Los albañiles ya habían aprendido el oficio y yo Y trabajaban de albañiles. ¿Y tú les llevabas el almuerzo? les llevaba la comida. Ah, ¿qué llevabas? ¿En una cestita? Sí, yo hacía la comida y luego los llevaba en una cestita a mis A hermanos. la obra, donde estaban trabajando en la obra. Y luego, pues los obreros me decían, vete y tráenos un esto de vino. Una Iba, botella de vino. una botella de vino. Iba, les llevaba el vino, Y tú ibas a una me tienda de daban, comestibles que me regentaban daban, los padres me de Chomin, daban- ¿no? me daban una propina. Pero tú ibas a comprar el vino a No, un... no, 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 porque estaba mucho más lejos. Eso era en Perdona, Neguri. perdona. Sí, Donde iba yo era en Neguri. perdona. Te Mi comprendo. hermano tiene una casa en la bajada de la playa de Te Neguri. comprendo. Pues Vamos, allí iba tú yo de llevabas derecha. el almuerzo, la comida a tus hermanos, que eran albañiles, y allí los compañeros de tus hermanos y tus hermanos te decían, oye, compra una botella de vino, por favor. Y tú comprabas la botella de vino y ellos te Y, daban yo- una propinilla. y ellos me daban una propina y bueno, pues Y con eh, esa propina, fui por la avenida Basagoiti, que es donde salía yo. sí, conozco esa avenida, sí. Vale, pues entonces ya llegué a la Algorta, porque esto era en Neguri. Y en Algorta había un comercio de Comercio, ultramarinos que regentaba sí, la familia de Chomin, ¿verdad? sí, que la abrió él, o sea, la abrió él con 18 años. Eso no lo sabía yo. Sí, la Sí. abrió él con 18 años, porque ellos eran de Álava. Mira, la familia de tu difunto marido eran de Álava. Bueno, el caso es que tú Yo llegaste iba allí, allí y te encontraste a un joven y fuiste, ¿y qué le dijiste? pues nada, le enseñé el dinero que tenía en la mano y Sí, le dije a ver cuántos higos me podía dar, porque me sí, gustaban mucho los higos pasos, sí. y cuántos higos me podía dar con aquel dinero. ¿Qué eran? Que serían reales, ¿no? ¿O céntimos? 2 reales, Sí, 2 reales, 50 céntimos sí, ahora. Bueno, sí. cogió y me daba un puño grande con las dos manos. Estaban en sacos, venían en sacos. ¿Cuántos años tenías tú entonces? ¿15, 16? 9, 9, 9 10. años. Yo pensaba que conociste a Chomin más mayor. Tenías tú 9 años y Ahí Chomin, ¿qué le tendría? conocí, no, pero luego ya le conocí porque ya me puse a trabajar en Algorta, Ah, en un chalet, e íbamos a comprar a esa tienda. te comprendo. Pero Ya la tenía cuestión es que 15 tú, años. cuando Yo, fuiste con 9 años, Chomin te daba muchos higos de sí, propina. eh, Algo vio en ti. no sé, luego cuando tenía 15 años ya fui a ese chalet que era el de Ugartechea. Que vivían en Algorta, ¿verdad? Yo iba todo y estuve allí pues E hasta ibas, los ibas a la tienda de Chomin a hacer la compra, a la tienda de ultramarines. hacer la compra, De sí. ultramarinos, perdón. Y le iba allí pues todos los días o casi todos los Y días teníamos. poquito a poquito surgió un cariño. Y a los 18 años es Sí. cuando yo tenía 18, pero él tenía ya 26. Mira, sí, sí, sí. Y Cuando yo tenía yo te 18 años, comprendo. Y ya poquito a poquito comenzasteis a salir de novios. empezamos ya cuando yo tenía 18 Te años. comprendo. Bueno, antes que se me olvide, Charo, tú también trabajaste en, en Bilbao en una pensión, que era una pensión muy conocida. Es que ahora decimos pensión, pero en el año 1950 las pensiones eran como hoteles. Y estamos hablando de una pensión que estaba al lado del Teatro Arriaga, en Bilbao, ¿verdad? Sí, justo a la de la izquierda.
Sí, ¿cómo se llamaba esa pensión? Arizmendi. Pensión Arizmendi. Yo llegué a Bilbao en el año 1985, esa pensión ya estaba cerrada, pero Sí, el cartel existía todavía. La pensión estaba cerrada, el edificio estaba cerrado, porque además, después de las inundaciones del año 1983, hubo muchos edificios que se quedaron en unas condiciones terribles. Entonces, pero tengo recuerdo que el cartel estaba. Era pensión. Arizmendi. Y en esa pensión me has contado que se alojaba cuando venía a actuar al Teatro Arriaga. ¿Quiénes se alojaban allí? Ahí va. Fernanda, Fernanda Ladrón de Guevara, actriz de teatro, y actriz de teatro, y también un Carlos Larrañaga, Carlos Larrañaga también, y otro familiar de Carlos Larrañaga también, que no me acuerdo el y nombre. tú trabajabas allí. Sí, hombre, yo Y le les has hablaba, llegado a ver a Fernanda Ladrón de Guevara. les preparaba la ropa, les Fíjate, hacía, pues, sí, era una señora elegante, era una señora que llamaba la atención, ¿eh? Fernanda Ladrón de Guevara. sí, sí. Yo he visto fotografías, he visto fotografías. Por cierto, que Fernanda Ladrón de Guevara y Carlos Larrañaga son hermanos, pero de diferentes padres y madres. Eso quería decir, sí, Eso es, sí. sí. Bueno, la cuestión es que eh, mm, me contaste un día que en la pensión ya, ya dejaste de trabajar en la pensión porque ya te casaste con Chomin, ¿verdad? Salí de allí para casarme. Eso es. Bueno, Charo, antes que se me olvide. Bueno, mm, ya te casas con Chomin y ya vamos a nombrar a tus hijos y a tus hijas. ¿Cómo se llaman tus hijos y tus hijas? Pues a Arantxa la mayor, a Urchané y luego el chico Alexander. Bueno, la cuestión es que eh, abrís un comercio de comestibles en, concretamente en Algorta. Sí, Chomin y tú. Todo hay que decirlo, que Chomin conocía muy bien, sabía regentar un negocio de comestibles, entonces os animasteis y dijisteis, pues vamos a abrir un comercio de comestibles. Y allí, codo con codo, trabajando los dos, ¿verdad? hombre, claro. Con No había ilusión de más salir remedio. adelante. No había más remedio. Y Entonces con había que... ilusión, Sí, tuvisteis salud, tuvisteis ilusión, Chomin muy trabajador, lo mismo que tú, con el añadido de que conocía muy bien Chomin lo que era regentar un negocio, y eso ayuda mucho, ¿eh? sí. Eso ayuda mucho. Bueno, la cuestión es que llega un momento en que os animáis y ¿quién decide vamos a abrir un supermercado? Pues en ese caso fui yo porque yo estaba en un puesto en la plaza Sí, y me en un enteré puesto en la plaza vendiendo de fruta, Algorta. ¿en dónde? ¿En Algorta Vendiendo también? fruta en Algorta, sí. Sí, sí, Y me enteré que se vendía una lonja en Algorta, en Algorta. sí, Y fui y me enteré a ver quién era sí, y resulta que eran conocidos nuestros desde niños, que habían nacido fíjate, en el mismo barrio que había nacido yo. fíjate, fíjate. Y fui a ¿Cuánto hablar con costaba la ellos. lonja? ¿Cuánto costaba la lonja? En aquellos años, 100.000 pesetas. 100.000 pesetas, que era una barbaridad en aquellos años. Pues, ¿Aproximadamente qué puede ser? ¿1970? pues a Por ver, ahí vamos a hacerlo, por ahí, vamos a hacernos idea por ahí. cuatro tenía, sí, por ahí, Por en el redondear, bueno, y la cuestión, 70-71. eso es. Pero Charo, 100.000 pesetas en el año 1970 era una barbaridad de dinero. Pero yo fui decidida y le dije a mi marido que sí, que no podemos. Le dije que sí vamos a poder, ¿cómo no vamos a poder? Chomin Ya decía, verás pero cómo ¿dónde? A Chomin le daba un no. poquito de respeto, Me ¿no? daba un poco respeto meterse en tanto. Te comprendo. ¿Y tú? ¿Y tú qué hiciste? ¿Qué hiciste una mañana? Pues, pues una mañana, como no nos dejaban en la caja que había en Algorta, En la caja de ahorros de Algorta, ¿fuiste? sí, Sí, no nos daban el crédito. sí. Entonces nos dio el nombre Del del director de la director sucursal en de la Bilbao. sucursal, no, de la general de Bilbao, Disculpa, eso es, sí. la general. Sí, 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 sí. Entonces, pues fui allí con el Tú, papelito, con el tú, nombre, con el nombre y apellido de este señor, me eh, puse en el eh, papel eh, 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 y sin saber mm, andar por Bilbao, eh, 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 casi eh, casi, directamente del puesto de la fruta,
Te peinaste y me fui a con la tus caja. alpargatas, Así es. limpia como el coral, porque tú eres una señora que llamas la atención, de guapa y de limpia. Bueno, no me pongas tan que soy una señora corriente y vulgar. No, 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 para nada, para nada. Bueno, el caso es que le dijiste a Chomín, me voy a Bilbao. Y llegas a Bilbao, cuéntame eso, que me gusta que me lo cuentes. pues nada, llegué a Bilbao y entré en la caja ¿Qué era? y ¿Caja de Ahorros Municipal de Bilbao? en general de la BBK. Sí, en plena Gran Vía. Ahora es BBK, pero entonces creo que era Caja de Ahorros Municipal de Bilbao. No, la municipal no, vizcaína. Ah, vale, disculpa. Había dos cajas. Había caja vizcaína y caja de la Ah, municipal. bueno, tú fuiste a la Caja La Vizcaína. Bueno, vizcaína era y la más entras potente en del la mundo. sede central y preguntas por quién preguntas. Por el director, Por el director. por el nombre que llevaba, en ese momento no me acuerdo. Y me dijeron que era en el primer piso. Sí, Y eché a correr escaleras arriba sí, y salía un señor por sí. el pasillo y me dice, Salía un señor que salía con su abrigo, con su sombrero, abrigo, sí. sombrero, un gran señor, Que se iba ya, que salía de su trabajo, lo que se fuere. marchaba ya y me dice, sí, porque era la hora ya, la una y pico. Te comprendo. Y tú Y le llegas allí digo, y dices, le buenos pregunté días, quisiera hablar con... el nombre del Te señor comprendo. ¿Y él qué dice? y me dice, soy yo. Dice, qué desea? Sí. ¿Qué desea, señora? Sí, pues yo quería hacerle una pregunta. Sí, Y a mí me pasa esto. Le enseñé la cartilla, le dije lo que me pasaba sí, y, y yo no me hacía nada más que mirarme a la cara según sí, hablaba. sí, sí, Y cuando terminé de decirle lo que necesitaba, sí. me pone la mano en el hombro y me dice, no se preocupe usted, señora, que mañana tiene usted el dinero en la cartilla. Dios mío. Me emociono escuchándote, Charo. Le di las gracias y me dijo, lo único que tiene que pagarlo en 21 meses. 21 meses, Y sí. entonces yo, tan nerviosa, tan eso, le dije, no se preocupe este señor, que aunque tenga que ir a buscar piedras al río, yo le pagaré a usted su dinero. Dios mío, Dios mío. Esa contestación le di, la tengo grabada en mi mente, Me emociono escuchándote, Charo. como empecé. Y bueno, cuando Cien llegué, mil mi pesetas en marido, aquellos años es que era una barbaridad de dinero. bueno, no llegaron a dejarme los 100.000 porque yo ya había buscado por otros Me has sitios. contado, me has contado. Bueno, Charo, Sí, tú sales de la central, de la caja de ahorros Vizcaína y sales sí, corriendo y emocionada, vamos, sí. Y voy al metro, bueno, bajé llorando el puente del del Arenal, Arenal. de la emoción que llevaba pensando Dios, que lo ibas a conseguir. que había conseguir, que voy a conseguirlo. Cogiste el tranvía, llegas al No, Gorta. el metro, o sea, el tren. Sí, el Había tranvía, tren. el tren, sí. Llegas Pues al Gorta, al mercado y te encuentras a Chomin. ¿Y qué te dice Chomin? nada, me miró a la cara y me dice, ¿qué? Nada, ¿no? Todo así compungido. Sí, No, no, nada. Mañana tenemos el dinero en la cartilla, le dije. Dios mío, Dios mío, No lo quería creer. Dios Y mío. bueno, pues así empezamos. Y abristeis un supermercado que tuvo Sí, muchísimo éxito porque sabíais regentar un negocio, sí, porque no, trabajando mucho, y pero trabajando tuvimos. muchísimo, pero Chomin llevaba muchos años ya que conocía el negocio, que compraba la fruta en los almacenes, vendía la fruta, y Exacto, sí, hay que saber regentar un negocio, ¿eh? exacto, sí. No, Y no, fue tú, trabajador. muy responsable y Los conocía dos. el oficio. Sí, Y mano a mano, Charo, salisteis adelante. Muy bien. sí, Ese dinero pasaron los 11 meses y lo debo, vamos, el préstamo, sí. 21 meses, 21 meses. eso es, el dinero lo devolviste y como Y sigo persona, siendo, y sigo siendo clienta de esa caja. claro, te comprendo porque se portaron muy bien contigo Sí. y tú te portaste muy bien con ellos. Bueno, Charo, y ahora, mm, todo hay que decirlo que me han contado que en Algorta vuestro supermercado se hizo muy conocido porque teníais una calidad y unos precios muy buenos.
Bueno, trabajábamos bien y éramos Pero buenos. sabíais comprar y sabíais vender. No, género bueno siempre. Género bueno siempre y sabíais comprar. Y luego lo bonito es que hay señoras que cantan en corales que dirige un servidor que han sido clientas tuyas. Sí, Muchas, y eso me hace mucha ilusión. Eso me hace mucha ilusión. y no solo señoras. Nosotros dábamos bocadillos, abrieron el instituto al lado nuestro Sí, y todos los chavales cuando salían al recreo yo les hacía bocadillos fíjate, 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 y fíjate. venían a comer. Y hoy es el día que en Verango, donde vivo, suelen venir a saludarme y dice, Jolín, Charo, ¿todavía estás aquí corriendo por las calles? Fíjate, Dice, si tú me vendías los bocadillos a mí cuando salía del instituto. fíjate, Charo, Y suelen fíjate. decir, hoy, que esos chavales tienen ya 70 años Te por lo menos. comprendo, te comprendo. O sea que, Fíjate, fíjate. Qué recuerdos, Charo. Qué sí, recuerdos. Antes que se me olvide, antes que se me olvide, Charo, en esta entrevista también vamos a recordar a tu hermana Vitori, que he tenido el placer de conocerle, y a tu cuñado sí, difunto, Emilio. Eh, Vamos a recordarles también, porque para mí, vuestra familia, Charo, sois mi familia en Vizcaya y os habéis portado tan bien conmigo. No olvidaré nunca hace 15 años en ese primer desfile Bilbao 1900 que organicé. Allí estabais tu hermana Vitori, tu cuñado Emilio y tú. Y 15 años después, tú sigues participando, ¿eh? Bueno, vamos a recordar a Vitori y a Emilio. Me has contado que Emilio, y eso después me lo ha contado él, que he tenido el placer de conversar con él también muchas veces. eh, mm, Emilio, tu cuñado, trabajó de chofer para don Félix Fernández Valdés, ¿verdad? sí, señor. Estamos hablando del año 1940. Por cierto, tu cuñado Emilio nació en Gallarta, ¿verdad? Ortuella, Ay, perdón, en Ortuella, perdón, me he equivocado. Sí. sí. Y la cuestión es que tu cuñado Emilio trabajó de chofer para don Félix Fernández Valdés, que vamos a decir a los que van a escuchar la entrevista que don Félix Fernández Valdés fue un empresario muy conocido en Vizcaya, que llegó a ser multimillonario, tenía negocios, tenía cafetales, tenía empresas, llegó a ser multimillonario y además de eso era coleccionista de pintura. Su casa en la Gran Vía de Bilbao era un auténtico museo. Emilio, tu cuñado, fue chofer de don Félix. A mí me hablaba muy bien de don Félix, tu Sí, cuñado. sí. Me dijo que era un gran señor, con una educación exquisita. Y también me hablaba muy bien de doña Victoria Amézola, me hablaba muy bien que era su esposa. El Sí, barrio de Amézola de Bilbao, los dueños de todos esos terrenos era la familia de doña Victoria Amézola. Bueno, también vamos a recordar que Vitori trabajó de cocinera también y trabajó para una familia. Vitori también trabajó para familias con títulos nobiliarios en Neguri, ¿verdad? sí, donde Mendoza. Eso es, eso es. Trabajó cosiendo, ¿verdad? Para de Mendoza, sí, para los extranjeros. Eso es, que hemos hablado antes de los encajeros y tu hermana cosía muy bien, aprendió el oficio y trabajó para ellos. También trabajó de cocinera, ¿verdad? Sí, también estuvo de cocinera en, pues no sé, no, en esa casa no, ¿eh? Estaba en otra, pero en Y esa no ella me acuerdo. me contó, Vitori, que le propusieron llevársela. Ah, sí, unas señoras de Venezuela. Eso es. Vinieron a Algorta, estuvieron viviendo una temporada y ahí estuvo de cocinera. Y vieron que cocinaba de categoría y le quisieron llevar a Venezuela, ¿verdad? Y le quisieron llevar a Venezuela. Y Sí, bueno, sí, eso me lo contó. sí, pero al final no se decidió. Ya también me dijo, también me lo dijo, sí, que ir a Venezuela les daba un poquito de dejar toda la Sí, familia en Vizcaya y es comprensible. Antes que se me olvide, porque conversar con Vitori también ha sido maravilloso, os tengo mucho cariño. Eh, mm, También recuerdo que, que tu cuñado, Emilio, trabajó
de chofer para Lequerica, ¿verdad? Alequerica. Lequerica, que fue ministro de Franco. Exacto. Hay que decir que Lequerica ha pasado a la historia de España por ser ministro de Franco y también fue embajador en diferentes países. Sí, señor. Sí, sí. Y Emilio, que era un señor, he tenido el placer de conocer a tu cuñado y a tu hermana, que es otra señora, con un saber estar, tenéis un saber estar, tenéis una inteligencia innata. Me ha Bueno, Sí, 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 sí. Me contó Emilio algo que nunca olvidaré. Em, Emilio me contó que Lequerica era un señor de una categoría extraordinaria. Sí, y verdaderamente habéis vivido cosas, Charo, habéis vivido cosas. Mira, me contó algo Emilio bonito también. Me contó que un día iba por la Gran Vía y se asomó doña Victoria desde el balcón y le dijo: Emilio, buenas tardes, ¿qué tal estás? Emilio, ven, ven por favor. Entró y le puso de merendar, fíjate tú. pues eso no me ha contado a mí o no me acuerdo. Sí, 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 sí. Del cariño que le cogió, porque Emilio. Emilio era una gran persona. Sí, Un sí, sí. hombre que no ha faltado nunca a su trabajo, ha sido muy honrado y todo el mundo le ha querido mucho. Y tenía un saber estar, Sí. y todo hay que decirlo, que trabajar de chofer en aquellos años para don Félix Fernández Valdés, ¿en qué hoteles por toda España? Porque don Félix Valdés también tenía Viajó negocios mucho, en Madrid. viajó mucho, sí. Sí, don Félix Valdés también tenía negocios en Madrid y también tenía su casa en Madrid. Y eso hace que Emilio y Vittori, pues lo mismo que tú, vivisteis cosas que eso os ha dado, pues, una universidad, ¿no te parece? Eso todo enseña el querer aprender y la necesidad. Te comprendo, Eso es lo que te hace ser una persona que quieres saber, quieres corresponder a la vida que te ha tocado, te ¿no? comprendo, Con toda honradez te y nada comprendo. más. Oye, me has contado una cosa muy bonita. Me has contado que tú trabajabas en una casa y veías que las chicas de servicio no sabían leer ni escribir y les enseñabas tú. Sí, ¡Ay, Dios mío! pero yo antes de enseñarles a ellas, cuando iba a descansar, cogía un libro y un cuaderno. Sí, sí, Leía unas páginas y luego las traducía. poco a Las poco. escribía en el cuaderno. Te Y comprendo. así todas las noches, encuadró una chica de las que estaba en la casa Sí, que no sabía leer ni escribir. sí, sí. Y yo le decía, tienes que aprender, ¿no ves lo que hago yo? Venga, que te voy a enseñar. Dios mío, Dios mío, En la misma habitación dormíamos Dios mío, Dios mío, y todas las noches le hacía hacer desde la A, E, U, empezar, Dios mío, y aprendió a leer y a escribir la chica aquella. Era de Dios, Burgos. Dios mío, Dios Sí. mío, Dios mío. Charo, otra cosa que también me parece bonita es que tú trabajabas en una casa, eh, pero también querías aprender a cocinar y te Ah, asomabas a ver cómo cocinaba la cocinera. sí, terminaba la labor a todo correr para ir a la cocina a aprender. Fíjate. La cosa mía era aprender y a planchar lo mismo. Sí, Yo sí. he planchado luego, hubo una temporada que me dedicaba a ir a planchar a las casas cuando tenía un rato libre, Dios mío, para sacar un dinerito. para pagar lo que se debía. Para ayudar a la economía de la casa. Claro, claro, Te eso admiro, era así. Charo. Te admiro. Y bueno, y el camino de la vida ha hecho que Pues, nos hayamos conocido y que sí, sepas, Charo, que nunca voy a olvidarte. Te voy a llevar siempre en mi corazón porque te has portado conmigo en Vizcaya. Para mí sois como una segunda familia y hoy me he emocionado haciéndote esta entrevista porque me has contado cosas, ya me las habías contado, pero sí. eh, esta Pero entrevista,
perdón, pero Sí, sigo siendo una mujer sencilla y muy, lo sé. no sé cómo decirte. Lo sé, que tú no te gusta No, darte no, importancia además. no, no, yo he salido adelante como he podido, Te comprendo, honradamente, he trabajado mucho, pero sigo siendo una mujer que sigo ayudando al que pueda. te comprendo. Hombre, me has ayudado a mí muchísimo y por eso hoy, este es un pequeño homenaje a tu Pues madre. ¿Me has dicho que se llamaba? Amelia. Amalia, Amalia, perdón. Un homenaje a Amalia, un homenaje a tu madre Amalia, un homenaje a a tu mi difunto, hermana a Vitori. tu difunto marido Chomin, un homenaje a tus hermanos y hermanas que también vamos a recordar a tu hermano mayor. Tu hermano mayor, me contaste que tu madre le dijo, mira, tus hermanos ya han ido a trabajar a caseríos a ayudar en la labranza, pero tu hermano, ¿qué dijo? Que él no iba a trabajar en caseríos, que ella buscaría trabajo En Bilbao. en Bilbao. Y él solito se encontró trabajo en Bilbao. Y él se presentó, pues no sé cómo se enteraría, En el al hotel Hotel Excelsior. Excelsior, que era uno de Excelsior. los hoteles más Sí, lujosos de entonces, que estaba sí. en Alameda Hurtado, en Alameda Hurtado de Amézaga. Amézaga, en la calle Hurtado de Hurtado de Amézaga. Amézaga, sí, Sí. perdón. Y allí Y comenzó a trabajar. allí comenzó a trabajar y luego de allí se abrió el solo camino. Allí comenzó a trabajar que me has contado que tú, para que fuera, porque me has contado que este hermano, ¿cómo se llamaba este hermano? José Luis. Me has contado que era muy coqueto y que le gustaba ir como un pincel, incluso Sí. que se daba betún negro. A las alpargatas negras les daba betún negro y luego los cepillaba, como si fueran Esa zapatos. labor, esa labor se la hacía yo. Fíjate tú. Charo, es que en el año 1940, 1950, ¿quién tenía zapatos de cuero? Bueno, nosotros no veíamos a nadie que tenía. Las Pero que por iban a esta razón, él se presentó a trabajar y tú dijiste, vas a llevar las alpargatas, les voy a dar betún negro y les voy a cepillar para que lleves como unos zapatos brillantes. y así llevaba. Oye, que por cierto, me has enseñado fotografías, parecía un actor de cine, ¿eh? De guapo que era, ¿eh? No, es muy guapo. Era un tipo, tenía parecía un caballero. Sí, sí, un actor Siendo de cine, joven, atlético, hacía sí, deporte. Sí, sí. era pues eran muy guapos los tres. Sí, sí. Y Los la tres. cuestión es que comenzó a trabajar en el Hotel Excelsior en Bilbao y de allí, ¿dónde le destinaron? No, no, se le mandaron a Casablanca. Dios mío. Ah, sí, A allí trabajar también, a trabajar a en otro trabajar, hotel, sí. porque ella había aprendido ya El la oficio de cocina cocinero, sí. y le mandaron a un hotel a Casablanca. Y se abrió camino Y porque allí era muy inteligente y muy trabajador pues, también. llevaba tres hoteles, la cocina de tres hoteles. Dios mío, Dios La mío, gobernaba él, sí. Dios mío. Y salió Hizo adelante, una buena posición, se puso en una buena posición. No lo claro, vivimos nosotros porque él vivía allí, te comprendo, pero tú feliz de verle a tu hermano salir adelante. pero bueno, cuando nos escribía y nos decía, pues y Os luego daba mucha alegría ver que iba saliendo adelante. cuando venía para España, venía a casarse con la Sí, novia sí, y traía su dinero porque había comprado un piso en Marbella Dios mío, en aquellos años. y venía a comprar una lonja debajo de su piso para poner un restaurante. Sí, sí. Pero se quedó en el camino. Aquí en Dios le Vizcaya, tenga en Vizcaya, en Vizcaya. No, 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 en Casablanca. Ay, perdona, perdona, sí. Y, Allí y- murió. y- y- y falleció en un accidente de tráfico. Un accidente de coche, sí. Vaya, Ya venía con su coche y todo. vaya, 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 vaya. Venían a Claro, casarse te han con la tocado, novia. te han tocado, te han tocado tristezas, te han tocado alegrías, pero aquí estás, aquí estás, Pues y verdaderamente, este recorrido de tu vida mm, ha sido una muy duro. auténtica, una auténtica película de cine, pero es que es historia de Vizcaya, historia de España, y es que
tienes una memoria que es una maravilla escucharte. Y las personas que van a escuchar esta entrevista también van a disfrutar. Esta entrevista ha sido un pequeño homenaje que yo te hago a ti. Bueno, pues gracias. Gracias, Charo, y te llevo en mi corazón y te llevaré siempre en mi corazón. Bueno, pues ya nos veremos algún día y estaremos tomando un café juntos. Nos veremos pronto porque espero que sigas participando en el desfile Bilbao 1900 el último sábado de junio en la puerta de la Catedral de Santiago, porque hemos vivido momentos maravillosos y vamos a seguir viviendo momentos maravillosos, ¿verdad que sí? Mientras podamos, sí. Si mientras el cuerpo me resista, sí. Charo, muchas gracias De nada. y un fuerte abrazo y hasta pronto, Charo.